Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar nuevamente de México. Hoy será nuestra última clase para terminar nuestro programa completo. Y entonces vamos a continuar con el tema 9.6 que se llama Reforma Agraria. Bueno, estábamos comentando al respecto del presidente Lázaro Cárdenas. Él estimuló el fomento agrícola a favor de los ejidatarios y comuneros. Esto fue a través del Banco Nacional de Crédito Agrícola y del Banco Nacional del Crédito Ejidal. Entonces había mucho apoyo en ese tiempo a todo lo agrícola, al campo. Puso en práctica el mayor reparto agrícola de la historia. En ese momento se repartieron las tierras y estaban apoyando a los campesinos, cosa que se había estado pidiendo cuando empezó la Revolución Mexicana. Bueno, él estableció el ejido colectivo como patrimonio campesino, afectando a grandes latifundios en todo el país. Así como unos salían beneficiados, pues unos cuantos también salían afectados. Bueno, en esas partes del país fue la comarca lagunera, el valle del Yaqui, la zona henequenera de Yucatán, Mexicali y Michoacán. Desde la perspectiva de la justicia social, el reparto de la tierra fue benéfico para miles de campesinos mexicanos. Esa política impactó parcialmente la capacidad productiva de la economía nacional. Es decir, que una parte de la economía se benefició con el apoyo que se le dio al campo. Ahora, Cárdenas ejerció un gobierno socialista. Eso es extraño, sin embargo así fue. En su reforma, él reformó el artículo 0, en la parte donde dice que la educación es laica. Él la cambió, en ese momento solamente, por la educación socialista. En el año de 1937 fundó el Instituto Politécnico Nacional. También creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, mejor conocido como INAH. En 1937, Lázaro Cárdenas expidió la Ley de Expropiación Ferrocarrilera y puso en manos de los trabajadores mexicanos la industria ferroviaria. Entonces, él expropió toda la industria ferrocarrilera, pero la puso en las manos de los trabajadores. Eso fue de beneficio para mucha gente y sobre todo para los trabajadores. En 1938 se sumó una trascendente y sobresaliente acción. Él nacionalizó la industria petrolera. Recuerden que toda la industria petrolera estaba a cargo de compañías estadounidenses. Pues él logró nacionalizar la industria petrolera y que México tuviera el control de los hidrocarburos mexicanos y logró fundar Pemex. Esto no fue nada fácil. Quizás si ustedes tienen familiares ya muy grandes, les podrían platicar que en esa época el pueblo de México se unió para entregarle sus ahorros, para entregarle su oro al presidente de la República, con tal de que él pudiera indemnizar a todas estas industrias, estas compañías estadounidenses, para que pudiera nacionalizar Pemex. Bueno, en ese entonces no existía Pemex, pero en ese momento se fundó. Fue algo muy, muy importante para nuestro país, que todavía hay repercusiones en este tiempo. Bueno, para contrarrestar el gobierno socialista de Cárdenas, nace en 1939 el PAN, el Partido Acción Nacional. Es el primer partido de oposición y que viene a ser un contrapeso entre la izquierda y la derecha. Bueno, vamos a ver otro tema, un tema que también es importante, es el contexto internacional. ¿Qué estaba pasando en el mundo cuando México tenía todos estos cambios?
En ese tiempo se da la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el impacto para la economía, no solo del mundo, sino también para la economía nacional, para la economía de México? Bueno, la economía mexicana vivió una notable etapa de crecimiento vigoroso. Recuerden que en todo lo que hemos estudiado hemos estado hablando de que hay una crisis económica, hay una crisis financiera, hay una crisis social, crisis tras crisis. Y quizás ustedes, desde que recuerdan, también han escuchado que México está en crisis. Bueno, pues del año 1940 a 1970, esto no fue así. México tuvo esta etapa de 30 años de un crecimiento vigoroso. Fue una época muy importante que se conoció como el milagro mexicano. Esto llegó a todas partes del mundo, esta hazaña en la que vivía México. Esta etapa, llamada el milagro mexicano, abarcaría a los siguientes presidentes: a Manuel Ávila Camacho, a Miguel Alemán, a Adolfo Ruiz Cortines, a Adolfo López Mateos y a Gustavo Díaz Ordaz. Durante estos 5 presidentes ocurre esta etapa del milagro mexicano. Bueno, ese crecimiento nunca se había visto en el país. ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo se puede explicar? Se explica por la combinación de 3 factores importantes y principales. Primero, la nacionalización del petróleo. Recuerden que el petróleo estaba en manos de extranjeros, estaba en manos de compañías estadounidenses. Ahora pasa a ser parte de la nación mexicana. También hay apertura de mercado de exportación. México puede exportar y se empiezan a abrir los mercados. Y algo muy importante, empieza a haber una estabilidad política del partido de Estado. Recuerden que este partido llega a ser el PRI, que ahora conocemos, pero este partido empieza a lograr una estabilidad política. Recuerden que antes había guerrillas, había levantamientos armados para hacer cualquier cambio en el país. Pues en ese tiempo empieza a haber una estabilidad política y por ende una estabilidad social. Bueno, la nacionalización petrolera generó un poderoso efecto que revitalizó la economía mexicana, como ya habíamos dicho, bajo un modelo nacionalista y proteccionista durante las siguientes décadas. México empezó a ser un país muy proteccionista y también muy nacionalista. Empezó a darle mucha fuerza a decir: soy mexicano. Es muy importante que tengas tu nacionalidad, que tengas la camiseta de mexicano bien puesto. Eso es lo que significa ser nacionalista. Bueno, en ese tiempo hablábamos de que ocurrían otras cosas en el mundo. En el mundo estaba la Segunda Guerra Mundial. El impacto de la Segunda Guerra Mundial que el capitalismo estadounidense experimentó fue muy fuerte. Entonces, hay una apertura de mercados mundiales para Estados Unidos durante toda esa época y durante toda la Guerra Fría. Y hasta cierto punto, todo esto también afecta a los países latinoamericanos, llámese México, porque estamos siempre ligados al capitalismo de Estados Unidos. O sea, todo lo que Estados Unidos hace, todo lo que Estados Unidos va realizando, cómo se va moviendo, pues después vamos nosotros. Y hay una unión entre estos países, ¿no? Por la cercanía y por muchas cosas. En 1946, el Partido Revolucionario Mexicano, PRM, se convierte en el PRI. Esto fue en 1946. El liderazgo priista fue heredero de la fórmula Plan Sexenal. ¿Qué significa el Plan Sexenal? Bueno, pues el Plan Sexenal, recuerden que nos está hablando que la presidencia de la República va a durar 6 años. Ya habíamos visto que Cárdenas fue el primero que pudo disfrutar de esto. Pero también
hablaba de dos cosas importantes. Una de ellas era el presidencialismo, ¿sí? Quiere decir que si algo no estaba dictaminado por el presidente, no se podía hacer. El país no se movía si el presidente no lo mandaba, si el presidente no estaba a cargo de esa actividad y si el presidente no estaba al cuidado de lo que estaba ocurriendo en esa actividad. Ese es el presidencialismo. Se le ve al presidente como un papá. Lo que diga el papá, eso se hace. Bueno, espero que en su casa así se haga. Lo que digan los papás, eso se haga. Bueno, pues ese es el presidencialismo del que hemos vivido, yo no sé si disfrutado o no, pero hemos vivido en el presidencialismo durante muchísimos, muchísimos años. Y también este plan tenía que ver con el corporativismo. Entonces eran dos, presidencialismo y corporativismo. Ya habíamos platicado que era el corporativismo. Tú tienes un problema en tu empresa, no te puedo escuchar. Tienes que incorporarte. Ve a tu sindicato, pon tu demanda, tráemela por escrito, nos sentamos en una mesa, incorpórate. Y así se van a solucionar los problemas. Entonces, ese es el corporativismo que hasta la fecha todavía existe en México. ¿Qué es lo que está dando como resultado este plan sexenal? Este liderazgo priista que hemos heredado desde ese año, desde 1946. El resultado es la paz social. No quiere decir que no haya problemas. Sí hay problemas. Quizás problemas aislados, quizás problemas en un lugar, en una región que se van solucionando, etcétera. Pero el país en general tiene en ese momento una paz social que no había gozado de ella. Recuerden que habíamos tenido la independencia de México, habíamos tenido la Revolución Mexicana y alrededor de todos estos eventos hay levantamientos armados y hay problemas. Pues en este momento se está gozando de una paz social. El país está gozando de una paz social. El PRI consolidó la paz social y esto permitió la suficiente estabilidad política y económica sobre lo que descansaron los logros de el milagro mexicano. Este milagro mexicano del que se habla no solo en México, sino en muchas partes del mundo. Decíamos que fue desde 1940 hasta 1970. Bueno, en el año de 1940 está en el gobierno el presidente Manuel Ávila Camacho. Se inició entonces con un auge económico industrializado de enorme crecimiento interno. México empieza a crecer internamente. México desarrolló su economía gracias al papel del Estado que estableció aranceles a las importaciones y subsidios a favor de la inversión nacional. Entonces, en ese momento empiezan a surgir organizaciones empresariales de México, algunas de ellas son la Canacintra, esta es la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, CONCAMIN, que es la Confederación de la Cámara de Industrias de México, la CCE, que es el Consejo Coordinador Empresarial, y Coparmex, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana. Todos estos grupos, digamos que empiezan a unirse para dar un contrapeso a la CTM. CTM es la Confederación de Trabajadores de México. Es una agrupación, es un sindicato que empieza a ser muy fuerte y que empieza entonces a apoyar a los trabajadores de México. Bueno, el apoyo a la clase empresarial es un complemento con políticas de beneficio social. En ese momento, cuando está de presidente Manuel Ávila Camacho, se funda el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hasta entonces no existía, en ese momento se funda. También existe un programa nacional de alfabetización. En ese tiempo había mucha gente en nuestro país que no sabía leer y escribir. Entonces se hace un programa nacional para que se empiece a mejorar todo esto, para que el país se empiece a alfabetizar y empiece a mejorar en la cuestión de educación.
En el año de 1942, el presidente Ávila Camacho declaró la guerra contra las potencias del eje. Esto es durante la Segunda Guerra Mundial. Dada la agresión sufrida en aguas del Golfo de México por parte de submarinos alemanes. Entonces, los submarinos alemanes atacan el Golfo de México y atacan a 2 embarcaciones mexicanas. Por lo tanto, el presidente Ávila Camacho declara la guerra contra estas potencias del eje. Bueno, a raíz de esta situación se implantan algunas cuestiones. Primero, se implantó el servicio militar obligatorio. Hasta nuestra fecha, el servicio militar es obligatorio. Todos los hombres, cuando tienen 17 años, tienen que empezar sus trámites para el servicio militar. Y cuando tienen 18 años, pues pasan a ser parte del ejército mexicano. Por supuesto, México es un país de paz, por lo tanto no necesita tanta gente en el ejército, pero aún así, todos los mayores de 18 años, al estar haciendo su servicio militar, tienen la obligación de participar en este servicio y por lo tanto ser parte de las Fuerzas Armadas del país. También se dispuso tropas que apoyaron las acciones militares de Estados Unidos en el Pacífico. Y es muy famoso, seguro que sus papás lo recuerdan o sus abuelitos, el Escuadrón 201 que participó en la Segunda Guerra Mundial. La guerra impulsó la economía de México. La industria nacional creció hasta en un 38%, un crecimiento muy, muy grande. Bueno, en el año de 1946, el PRM se eliminó y el PRI eliminó el sector, quiero explicar con más calma. El PRM, que pasa a ser el PRI, elimina el sector militar como parte de las bases partidistas. Ya no va a haber un presidente de la República que sea parte de las milicias. Se elimina por completo. Se consolida la unidad nacional, se excluye a los militares de la sucesión presidencial. Ahora, los militares ya no pueden participar en la sucesión presidencial. ¿Por qué? Porque ellos son parte de una fuerza armada que debe de apoyar las políticas y los partidos y los poderes que hay en nuestra república. Recuerden que nuestro país tiene 3 poderes, ¿verdad? Bueno, cuando veamos formación cívica y ética vamos a hablar un poco más de estos poderes. Bueno, el priismo ejerció desde 1946 un verdadero monopolio del poder, con base en la unidad nacional. Entonces, como ellos estaban llevando paz social al país, como ellos estaban formando esta unidad nacional, pues entonces tenían el monopolio del poder. No había ningún otro partido. Era el partido emanado de la Revolución Mexicana. Se lo habían ganado con la lucha revolucionaria y entonces ellos tenían ese monopolio. Bueno, vamos entonces a hablar de otros gobiernos y vamos a entrar a este tema que tenemos en nuestro temario, que es el 9.8. Se llama Clasicismo, Romanticismo y Modernismo en México. El gobierno de Miguel Alemán fue de 1946 a 1952. Entonces decíamos que en 1946 entra como presidente de la República Miguel Alemán. Bueno, en estas votaciones fueron pacíficas. Después de la revolución empezó a haber votaciones pacíficas, cosa que antes no había. Y bueno, ¿qué hizo Miguel Alemán durante su mandato? Primero, tuvo una infraestructura industrial favorecida por la participación del Estado, ¿ok? Entonces,
la infraestructura que necesita el país la empieza a realizar el Estado. Construye presas hidroeléctricas, construye carreteras, construye sistemas de irrigación agrícola. Se apoya al campo, se apoya a los caminos. Entonces el país empieza a tomar una forma. Hay un cobro mínimo de impuestos y atractivas concesiones en el uso de recursos. ¿En qué ayuda esto? Bueno, pues si hay un mínimo cobro de impuestos para la gente que está invirtiendo en el país, entonces va a haber más inversión. También hay atractivas concesiones en el uso de recursos, es decir, que es complaciente con la iniciativa privada. Por ejemplo, sabemos que una playa es parte de la riqueza de México. Si yo quiero poner un hotel, entonces yo voy a invertir mi dinero. Pero el país, el gobierno, ¿en qué me va a apoyar? Pues me da como concesión, donde yo pongo mi hotel, para que ahí yo pueda poner mi hotel, poner mis tiendas, poner mis sombrillas, y que la gente pueda disponer de la playa. Entonces, yo estoy utilizando esos recursos naturales, pero también estoy apoyando a que el país tenga más recursos, porque hay turismo, ¿no? Ese sería un ejemplo. Ahora, también hay un autoritarismo civilista. ¿Qué significa eso? Hay una unidad política, se consolida el poder político. Se incorpora al artículo 27 constitucional el amparo agrario. Por lo tanto, la producción agrícola creció un 8%. Fíjense, chicos, esto es muy importante. Durante esa época se apoyó mucho al campo y fue parte del crecimiento económico de nuestro país. El campo se apoyaba muchísimo, entonces por lo tanto no faltaban granos, no faltaba alimento, no faltaba nada de esto, porque el campo estaba siendo apoyado. La gente no tenía que irse a trabajar a otro país, a otro campo. Podían trabajar aquí en su tierra y había un gran crecimiento en la producción agrícola. Bueno, también encargó la construcción de Ciudad Universitaria. Ciudad Universitaria, pues como todos sabemos, donde está ahorita la UNAM, es un lugar precioso, ahí en el sur de la Ciudad de México, que yo sé que muchos de ustedes aspiran a estudiar en ese lugar o en alguna escuela de la UNAM. Bueno, pues ese presidente encargó la construcción de Ciudad Universitaria. Bueno, vamos a hablar un poquito del gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. El gobierno de Adolfo Ruiz Cortines fue de 1952 a 1958. Él proyectó una imagen de austeridad moralizadora, basado en el ahorro del gasto público. Eso quiere decir que todo el aparato de gobierno iba a estar ahorrando el dinero, no iban a estar haciendo gastos excesivos. Esto logró un efectivo control de la inflación. A pesar de eso, de que hay un control de la inflación, hay una devaluación del peso de 8.65 a 12.50 de aquella época. Entonces fue un gran escándalo. A pesar de que él lograba controlar la inflación, pues en ese momento que el peso se devaluara de 8.65 a 12.50 era muchísimo. Ahora, pensemos un poquito que no son 12.50 de nuestra época, ¿sí? Yo no sé si ustedes lo vivieron o lo puedan recordar, pero antes, durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, existía algo que se llamaba el nuevo peso. De hecho, después se le quitó el nombre y ahora ya se llama peso. Pero nuestra moneda tenía 3 ceros más. Por lo tanto, si ahorita habláramos de esa devaluación, diríamos que el peso costaría 12.500 pesos $1. Esa sería la devaluación de ese momento. Bueno, pero vamos a quedarnos nada más en que hubo una devaluación del peso de 8.65 a 12.50. Me ganan las ganas de hablar de las matemáticas. Bueno,
Se sostuvo el incremento real del salario y compensar el poder adquisitivo. Entonces, el salario se incrementa de acuerdo a cómo está la devaluación, de acuerdo a cómo está el poder adquisitivo. Es decir, que si yo con una cantidad de dinero puedo comprar 1 kilo de manzanas, ¿sí? Y si después suben el kilo de manzanas, a mí me tienen que subir el sueldo. ¿Para qué? Para que yo con ese mismo trabajo pueda comprar las mismas manzanas que había comprado ayer, ¿sí? Eso significa que se incrementa realmente el salario con el poder adquisitivo, cosa que en estos momentos es muy complicado. También construyó escuelas, construyó hospitales, carreteras y vías férreas. Y algo muy importante, en 1953 se estableció el voto femenino. Entonces tenía que llegar, llegó. Bueno, también en ese tiempo había conflicto social, conflicto político de gran relevancia. Y hay un movimiento ferrocarrilero encabezado por Demetrio Vallejo. Este movimiento es tan fuerte que llega hasta una huelga. Y bueno, estamos en esos momentos en que no todo puede ser tan lindo y tan bonito, que hay conflicto social, hay conflicto político, está el conflicto ferrocarrilero, y entra como presidente Adolfo López Mateos, desde el año de 1958 a 1964. Él continuó con el desarrollo estabilizador del país, con ese mismo rumbo económico, porque pues ya estaba dando resultados, así que había que seguir por ahí. Ese camino era el que se pensaba correcto. Bueno, impulsó obras impulsó obras de riego, reparto de tierras, aunque cada vez menos. También está la electrificación, también se da la vivienda popular, también hay urbanismo y muchas otras cosas. Hay precios de garantía para los productores agrícolas. Como decíamos, se apoyaba al campo, entonces empieza a haber precios de garantía. No te voy a estar comprando tu frijol en $1 y yo después lo voy a vender en 30 pesos. No, aquí se habla de precios de garantía, ¿sí? Si el frijol debe valer tanto, pues tú me lo vas a pagar en eso, ¿ok? Esos son los precios de garantía que mucho se necesitaba, que mucho lo necesitaban los productores agrícolas y se les estaba dando. Entonces también hay una reducción de la inflación y se incrementa el poder adquisitivo de los trabajadores. Se consolidó el control de los sindicatos por el gobierno. ¿Cómo se hace eso? Pues a través de medidas represivas. Quiere decir, por la fuerza. Se empieza a controlar a los sindicatos. El gobierno empieza a controlar a los sindicatos. Fue lo que muchas personas tienden a llamar que es un sindicato charro. Originalmente un sindicato sirve para ayudar al trabajador, para apoyar al trabajador, para ser ese puente entre el gobierno o entre el empresario y los trabajadores para que tengan mejores formas de vida, mejores formas de trabajo. Pero el gobierno empieza a tener estas medidas represivas para que los sindicatos estén no al servicio de los trabajadores, sino a lo que dijera el gobierno. ¿No sabes qué? No te pueden subir el sueldo. Nada más te vamos a dar ahí tantito. No nos podemos ir a huelga porque entonces se va a acabar el trabajo. No podemos luchar más por ustedes porque nuestro gobierno está haciendo bien en darnos tal cantidad de dinero y tales horas de trabajo. Entonces, tú tranquilo, tú sigue trabajando y pues da gracias que el gobierno te da trabajo, que la empresa te da trabajo, ¿no? Entonces, no solamente esto, hay medidas represivas, ¿sí? Y todos sabemos lo que es una medida represiva. En 1959 también está la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito. Chicos, ustedes están bien acostumbrados a sus libros. Por eso muchas veces no los cuidan. Yo se los he dicho. Muchos de ustedes ni siquiera tienen sus libros completos. Pero los libros cuestan muy caros.
Cuando ustedes entren a la preparatoria se van a dar cuenta cuando les pidan un libro que cuesta trabajo comprarlo. Pero en 1959 fue cuando se creó la Comisión Nacional del Libro del Texto Gratuito. Ahí fue cuando se empezó a dar el libro gratuito para los estudiantes. Antes no había libros gratuitos. Por eso la gente no sabía leer, no iba a la escuela, porque todo costaba y cuesta mucho. En el año de 1960 también se crea el ISSSTE, es una especie de seguro social, pero para los trabajadores del Estado. En 1961 se funda la CONASUPO, que es una compañía nacional de subsistencias populares. Nosotros conocemos ahora como la Liconza, donde dan la leche. Bueno, no la dan, sino que uno va y la compra. Todo esto está subsidiado por el gobierno para que la gente que tiene menos economía pueda tener acceso a algún tipo de alimentos, en este caso la leche o otros alimentos. En 1962 se modificó el artículo 123 de la Constitución para integrar un beneficio laboral. Este es el reparto de utilidades. Entonces, a partir de este artículo, las empresas que tienen utilidades, su obligación es repartirlas entre sus trabajadores. Eso es a raíz de 1962. En 1963 se logró que el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, le devolviese a México los terrenos del Chamizal. Estos terrenos fueron tomados por los estadounidenses cuando el río Bravo cambia de cauce. Y en ese año, en 1963, se logra que el presidente de Estados Unidos regrese este territorio. Se autorizó también una reforma electoral y se permitió el acceso al Congreso de los partidos de oposición. Esto es muy importante porque es bueno que haya partidos políticos, pero también los partidos de oposición ayudan a que nuestro país esté mejor. ¿Para qué? Pues para que haya una competencia sana, para que haya una competencia leal, para que se puedan hablar las ideas sin temor a ser agredidos o a ser encarcelados, sino que pueda haber esta libertad. Bueno, en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz fue de 1964 a 1970. En esta época, como veíamos, se baja la inflación, hay un alto crecimiento y a estas dos cosas, que se baje la inflación y haya un alto crecimiento, se le llama desarrollo estabilizador. Su gobierno fue muy exitoso en materia económica. Tuvo un crecimiento sostenido del 6 al 8% anual. Créanme que en estas épocas ningún país tiene ese crecimiento, ninguno. Hace unos meses se hablaba de que China era el país que tenía un gran crecimiento. Ahora no se puede hablar de nada de esto. Pero en ese tiempo México estaba en un desarrollo estabilizador bastante fuerte. Bueno, su gobierno, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, creó nuevas empresas. También creó organismos estatales, como el aeropuerto, como los servicios auxiliares. En 1969 también se creó el sistema de transporte colectivo muy famoso que se llama Metro. Quizás muchos de ustedes lo conocen. A algunos les gusta, a algunos no les gusta. Yo conozco gente que le gusta ir al metro nada más por ir ahí a estar de un lado a otro. Pero bueno. También 24 millones de hectáreas se repartieron para los campesinos mexicanos. Se amplió el marco legal de los 18 años en adelante se pudiera votar. Entonces ya votaban las mujeres y ahora se amplía de los 18 años en adelante. Sin embargo,
no todo era miel sobre hojuelas. Había gravísimos problemas sociales y también había movimientos de inconformidad. Esto en muchos lugares del mundo no se sabía. Quizás solamente lo sabían las personas que lo estaban pasando aquí en México. Pero todos estos problemas sociales y esta inconformidad quedaron evidenciadas antes de las Olimpiadas de 1968. El 2 de octubre de 1968 hubo una represión estudiantil muy fuerte, muy fuerte. Realmente ocurrieron cosas espantosas en nuestro país. Hubo muchos chicos asesinados en Tlatelolco y antes del 2 de octubre ya habían estado matando a estudiantes no solamente de la UNAM, también del Politécnico, también normalistas, también había grupos de obreros que se unían a la causa y muchas de estas personas estaban siendo eliminadas, estaban siendo asesinadas y la represión más fuerte fue en esta fecha, el 2 de octubre de 1968. Bueno, Díaz declaró que él asumía la responsabilidad de los hechos. Fue algo muy lamentable, pero él se paró delante de los medios y él lo asumió como que él era el directamente responsable. Sin embargo, había otro personaje llamado Luis Echeverría Álvarez. Él era secretario de Gobernación y se vio implicado en la masacre de los estudiantes. Sin embargo, esto no le impidió postularse como candidato a la presidencia. Y bueno, vamos a hablar de otro tema que es la instauración del neoliberalismo. México en la era global, que fue de 1970 a el año 2000. Después de el gobierno de Díaz Ordaz, hubo dos presidentes. Uno, Luis Echeverría Álvarez, de 1970 a 1976. Y el otro, José López Portillo, de 1976 a 1982. Bueno, estamos platicando que en el gobierno de Luis Echeverría ya se había agotado el modelo del milagro mexicano. Eso ya había quedado en el pasado, ya se había evidenciado que en México había fuertes problemas sociales y una gran inconformidad. La economía del país quedó inmersa nuevamente en una severa crisis, con la combinación de factores muy graves. Bueno, los factores que decíamos que hubo en ese tiempo fue, primero, la caída del Producto Interno Bruto y de las exportaciones. Después, el incremento desorbitado de la deuda externa y, por consiguiente, la devaluación monetaria. También hubo tendencias inflacionarias y un gran desempleo. Y como último punto, un malestar social con movimientos campesinos y urbanos. Entonces, todo esto en una olla express, empiezan a haber todos estos problemas tan graves, hay un gran malestar social, hay movimientos campesinos, la gente del campo empieza a estar molesta, inconforme, y también en las urbes, en las ciudades, empieza a haber toda esta situación, todos estos problemas. Es una gran crisis que ocurre en el país y la estrategia a seguir se llama el crecimiento compartido. Esto del crecimiento compartido se refiere a la creación de empresas de participación estatal y a estas empresas en ese momento se les va a conocer como paraestatales. ¿Por qué? Porque una parte es del Estado y una parte es de la iniciativa privada. Entonces, de las más importantes es Telmex e Infonavit.
Ahora, en ese tiempo, la deuda externa pasa de 6,000 millones a 19,000 millones en ese año, en 1976. Si vemos las cantidades, es más de 3 veces la deuda. Entonces, numerosas empresas se fueron a la quiebra porque es una situación muy complicada. Empieza a haber una inconformidad civil. ¿Y qué hace el gobierno? El gobierno comienza una guerra sucia y tiene una nueva represión estudiantil el 10 de junio de 1971. Esta represión es conocida en los medios como el halconazo. Entonces, esa es la forma de responder del gobierno. Bueno, después viene el gobierno de José López Portillo, de 1976 a 1982. Hay una gran incertidumbre y descontento por la devaluación. López Portillo pide tiempo para ordenar la economía. Solamente tiene 6 años, pero él quiere tiempo. Entonces, en ese tiempo lo que ocurre, las medidas que se toman es la creación de paraestatales, se empiezan a crear más paraestatales, pero también hay un auge petrolero sin precedentes. Empieza a haber una gran riqueza petrolera en México. Nos empiezan a vender la idea de que nos vamos a hacer riquísimos porque hay mucho petróleo en México, suficiente como para sacar a todo el país de la pobreza y tener mucha riqueza. El problema es que está pésimamente administrado Pemex en ese momento. No sabemos ahora, ¿verdad? Mejor no hay que decir. Bueno, en el año de 1979 se acelera la producción petrolera. Se intenta sofocar la actividad clandestina del Partido Comunista y de grupos guerrilleros. Estos grupos, uno de ellos es la Liga Comunista 23 de septiembre. En el año de 1981 cayeron los precios del petróleo. A través del endeudamiento se mantiene el crecimiento y la paridad peso-dólar. Entonces, como empieza a caer los precios del petróleo, no hay suficiente dinero para que el peso tenga su valor, se opta por endeudarse. Y todo esto lo tiene bajo su control el Banco de México. La deuda nuevamente se vuelve a triplicar al final del mandato del presidente José López Portillo. En 1982 empieza la salida de capitales del país. La gente quiere su dinero. Y los dólares o los pesos no tienen nacionalidad. Si no me produces, yo me voy. No voy a estar regalándole mi dinero a nadie, ¿verdad? O perdiéndolo, que es lo peor. Entonces, empiezan a salir los capitales y eso provoca una tremenda devaluación. Cuando el dinero se empieza a ir del país, entonces empieza a haber problemas. Mucho ojo, chicos. Ustedes están estudiando, pero muy pronto van a ser quienes resuelvan los problemas del país y del mundo. Entonces, vean cómo las han resuelto en el pasado, que puede funcionar, pero a lo mejor lo que funciona en el pasado ya no funciona en el presente o en el futuro. Entonces, ahí tenemos un gran reto. Tienen ustedes un gran reto por delante. Bueno, entonces, a la salida de los capitales, empieza la devaluación, todo esto se precipita, y la única forma de pararlo en ese momento, que se decreta la nacionalización de la banca para detener la fuga de divisas. La nacionalización de la banca. Quiere decir que la banca que era de personas regresa a ser del Estado, para que la gente ya no optara por sacar su dinero. Bueno, la corrupción, el desempleo, la inflación
amenazaban al país entero. Era una cosa tremenda. La devaluación estaba muy fuerte, la inflación estaba terrible. Si uno ponía en el banco una cantidad de dinero, por decir en ese tiempo, si uno ponía 2,000 pesos en el banco, los intereses eran tales que no solamente te regresaban esos 2,000 pesos, sino te daban otros 2,000 cuando tú retirabas tu dinero, más aparte una cantidad extra como intereses. O sea, era una cosa tremenda. La gente que tuvo dinero en ese tiempo en el banco realmente hacía muy buenos negocios. Bueno, en ese momento se instala el neoliberalismo para enfrentar el recrudecimiento de la crisis económica del país. Los gobernantes Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo de León, los tres, tuvieron que practicar una estrategia nueva, ¿sí? Ya lo anterior ya no estaba funcionando. Entonces, tienen que practicar esta estrategia que es conocida como una apertura comercial. Es donde el gobierno es gobernado por tecnócratas por realizar esta apertura de la economía mexicana en el marco del neoliberalismo. O sea, ¿qué es el neoliberalismo? Lo hemos escuchado mucho, sobre todo en los recientes años, sobre todo la gente que está en contra del neoliberalismo. Sin embargo, es lo que todavía se sigue practicando, no solo en México, sino en el mundo. ¿Qué es el neoliberalismo? Bueno, la política neoliberal distingue a la economía mundial en el contexto de la actual globalización. Es decir, que todos los que estamos en un mundo globalizado, que somos la mayoría, pues somos neoliberales. Y así es. ¿Cuáles son sus principales signos? ¿A qué se refiere un país o un mundo neoliberal? Hay apertura de mercados mediante la eliminación de fronteras comerciales y arancelarias. Ahora, ¿por qué la gente está en contra del neoliberalismo si queremos tratados? México, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, el Tratado de Libre Comercio en el que México ha estado durante muchos años, que ahora se conoce como el TELMEC, pero son tratados a los que los países quieren entrar. Entonces, hay una apertura de mercados mediante la eliminación de fronteras comerciales y arancelarias. México hace negocios con Estados Unidos, con Canadá y con muchos países del mundo gracias a estos tratados. También hay formación de bloques económicos, ¿sí? Uno de estos bloques es el Tratado de Libre Comercio. Otro bloque es la Unión Europea, que también ha tenido problemas recientemente, que ya hay países que se han salido, alguno que se quiere salir de este tipo de tratados, porque dicen, no, ya, no sirvieron, ya, para afuera. Y también está el Mercosur. Entonces, son los principales signos del neoliberalismo. La apertura de mercados mediante la eliminación de fronteras, la formación de bloques. Entonces, se atacan los neoliberales, pero todos estamos ahí metidos, o la mayoría. Los países más fuertes están en el neoliberalismo. Entonces, es una cosa así contradictoria. Ahora, hay un liderazgo económico y financiero de organismos, ¿sí? El liderazgo económico es de organismos mundiales. Ajá. No se trata de un banco de un país, se trata del Banco Mundial. Se trata del Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio. Este tipo de entidades pues están formadas por gentes de todas partes del mundo, sobre todo de aquellos países que están en el primer mundo. En México, la apertura comercial que dichos mandatarios impulsaron fue desde 1982 hasta el 2000
y tuvo características especiales, tuvo rasgos especiales. Entre esos rasgos son la reestructuración de la deuda externa frente a la banca mundial y al Fondo Monetario Internacional, la adopción de recomendaciones neoliberales para dirigir la economía mediante el fortalecimiento de la libre empresa y la disminución de la injerencia del Estado en materia económica. Es decir, que el Estado no iba a manejar la economía, iba a ser independiente. Y también se le está pidiendo la venta de paraestatales. Recuerden que México tenía muchas paraestatales, pero se le está exigiendo la venta de paraestatales. La concesión de áreas productivas a la inversión foránea y la inserción de México en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Entonces, la apertura comercial fueron impulsadas por todos estos mandatarios desde el año de 1982 hasta el año 2000. Y pues hasta la fecha, estos tratados y este tipo de ideas son las que nos están ahorita implantando en el país y son las que están a cargo. Bueno, vamos a hablar un poquito del Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Ya hemos hablado un poquito, pero bueno, de una forma más, más clara. Tratado de Libre Comercio. Al iniciar el régimen de Miguel de la Madrid Hurtado en 1982, el presidencialismo se hallaba totalmente debilitado. En 1985 se comprometió a iniciar el procedimiento de privatización que el Fondo Monetario y el Banco Mundial le pusieron como condición para otorgar nuevas líneas de crédito. Es decir, ¿tú quieres dinero? Bueno, pues tienes que seguir mis condiciones. Ahí está el dicho, que el que paga manda. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles eran esas condiciones? Pues que el gobierno vendiera sus paraestatales, que el gobierno comenzara a privatizar empresas, que entonces las empresas ya no fueran del gobierno, sino que fueran de gente que tenía empresas, que tenía dinero. Ahora, ocurre algo que nadie puede prever. El 19 de septiembre de 1985 hay un fuerte temblor en la Ciudad de México, que más bien es conocido como el terremoto del 85. No solamente movió la tierra en México, movió toda la estructura económica, la estructura social, la estructura del gobierno. México fue un país que en ese momento le quedó grande a la presidencia. No se vio que hubiera un movimiento rápido, que se comenzara a ayudar a la gente. Bueno, fue una cosa tremenda. Se cobraron miles de víctimas y hubo cuantiosos daños materiales. El gobierno no coordinó debidamente las labores de rescate. No lo hizo de una forma rápida, de una forma que se notara. Sin embargo, el pueblo de México se organizó y fue solidario con las víctimas. El gobierno se vio muy pequeñito, pero el pueblo creció. Y entonces empezó a haber solidaridad con las víctimas, empezó a haber un apoyo, empezó a llegar apoyo del extranjero, hubo gente que empezó a donar dinero, que empezó a retirar escombros, que empezaron a hacer grandes cambios a partir de ese terremoto, que fue muy fuerte. Inclusive, en la Ciudad de México había muchas casas, muchas vecindades que estaban las rentas congeladas. Todos esos predios pasaron a ser de la gente que vivía ahí y pudieron comprar sus casas nuevamente construidas con un gran apoyo financiero de toda la gente que empezó a donar. También
del gobierno y empezó a haber cambios en la Ciudad de México. Bueno, sin embargo, los problemas económicos continuaron. En 1986, la inflación llegó a 3 dígitos, a más del 100%. Es lo que les comenté hace un ratito que pasaba en los bancos, que era muy buen negocio tener dinero en el banco en ese entonces. En 1987 se devalúa nuevamente la moneda. Esto genera la pérdida del poder adquisitivo, endeudamiento y enormes presiones económicas para cada hogar y para cada empresa en México. Y bueno, vamos a llegar a este tema. Ya lo hemos intentado, pero es muy vasto. Tratado de Libre Comercio. Tras el conflicto electoral de 1988, en medio de dificultades y críticas de índole, se inicia el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Aquí, en 1988, hubo elecciones. Quedó como presidente de la República Carlos Salinas de Gortari, pero estuvo también como candidato a otro partido, el hijo de Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas. A él se unieron mucha gente de la política. Vamos a recordar por qué Cuauhtémoc Cárdenas fue tan importante en estas elecciones. Recuerden, él era hijo, él es hijo, aún vive, él es hijo de un presidente de la República, Lázaro Cárdenas. Provenía de la Revolución Mexicana. De haberse salido del PRI para formar otro partido, que era una fuerza política y una fuerza moral muy grande. Seguía, porque en México hay memoria y en México se piensa, se cree que estaban apoyando unas elecciones realmente controversiales. Mucha gente habló que había habido un fraude, querían seguir a Cuauhtémoc Cárdenas para que él fuera presidente de la República. Aún pudo haber habido un nuevo levantamiento armado, cosa que no ocurrió. Y bueno, se inicia el sexenio de Carlos Salinas de Gortari con todo tipo de críticas y ocurre algo que nunca había pasado. La pobreza alcanzó 40 millones de mexicanos. Ahí se están viendo varias cosas. Se ve que fracasa el pacto de la reconversión económica, fracasa también de solidaridad. Durante esos 6 años, el presidente se la pasó enviando y sacando sus programas de solidaridad, pero ante la evidencia dice que hubo un completo fracaso. Bueno, estos programas eran para asistir a la población con menos recursos, pero no había resultados. En ese tiempo también existe la venta de la banca a inversionistas extranjeros. Se venden los bancos al extranjero. Algo por lo que fue muy criticado fue la privatización de Teléfonos de México. Teléfonos de México era una paraestatal importante y en ese momento fue vendida. Pero no nada más Teléfonos de México. Se privatizó cerca de 350 empresas estatales. Bueno, con todas estas ventas se logró avances en materia de equilibrio presupuestal. Un poquito como que empezó a ayudar. Y en el combate a la inflación, ¿sí? Se simplificó jurídicamente los sectores minero, pesquero, turístico, agrario, portuario y financiero. Y en el ámbito político se reconocieron triunfos de la oposición a nivel de gobernadores. Bueno,
La firma del Tratado de Libre Comercio es entre México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, desató una desconfianza terrible entre la clase media. Pero no nada más entre la clase media, también en los organismos obreros y campesinos. Y también en algunas élites políticas y empresariales. Aún así, el Tratado de Libre Comercio abrió perspectiva de un crecimiento económico acelerado. Se pensaba que con este tratado el crecimiento no solamente iba a fluir, sino que iba a ser acelerado. Pero había una incertidumbre sobre la ratificación del Tratado de Libre Comercio. En 1993 generó tendencias alcistas en las tasas de intereses. Esta incertidumbre, el no saber si se firmaba, si no se firmaba, esta incertidumbre económica, pues generó otro tipo de incertidumbres y entonces se empiezan a levantar nuevamente las tasas de interés. Bueno, para que poderse firmar este tratado, tenía que haber reformas constitucionales para restablecer las relaciones entre el Estado y la Iglesia, que habían estado fracturadas, y para poner fin al reparto agrario, la enajenación de tierras ejidales y la privatización del campo. Recuerden que el campo se había entregado, ahora tenía que ser privatizado, fueron detonadores para que hubiera un estallido social en México. ¿Cuántos años habían pasado en México que no había levantamientos armados? Bueno, entonces, el 1 de enero de 1994, todos nos despertamos con la noticia que se había levantado en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Exactamente el día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio. Entonces, la bienvenida para el Tratado de Libre Comercio es un levantamiento en armas. Bueno, el siguiente tema es la reforma electoral en México. La alternancia en el poder como vía para la democratización. Hablábamos de que estaba Carlos Salinas de Gortari como presidente, había habido problemas en las votaciones de 1988, había habido un clima muy ríspido en el país, había mucha gente a la expectativa, llegaron gente de muchas partes del mundo para ver cómo habían sido esas votaciones y estábamos en camino a que se volviera a designar un presidente de la República. Y antes que se designara Ernesto Zedillo de León, candidato al PRI, es asesinado el candidato oficial del PRI. Luis Donaldo Colosio es asesinado el 23 de marzo de 1994. Entonces, fíjense lo que estaba pasando en el país. Era una cosa tremenda. El 1 de enero había habido un levantamiento armado. Todavía estaba ahí ese levantamiento. Y el 23 de marzo de 1994 se asesina al próximo presidente de la República. Eso no pasaba desde Lázaro Cárdenas, donde ya el país se había apaciguado, donde el país tenía una paz social. Pues entonces, ¿qué estaba pasando? Había una crisis muy fuerte. Y no solamente se asesina a Luis Donaldo Colosio, posteriormente también es asesinado Mario Ruiz Massieu. Entonces hay una tensión muy fuerte en el país. Esta tensión provoca un abstencionismo durante las elecciones. Se va a las elecciones, resulta electo Ernesto Zedillo Ponce de León y en el año de 1994, a finales, en diciembre, se conoce como los errores de diciembre. Hay una crisis económica fuertísima. Hay una devaluación que es originada por la sobrevaluación del peso y por la apertura comercial al Tratado de Libre Comercio.
Entonces se pensaba que con el Tratado de Libre Comercio iba a haber un gran crecimiento económico y lo primero que se tiene es una devaluación fuertísima. Aquí hay una gran controversia porque los que eran de Zedillo le echaban la culpa al presidente que había salido, Salinas de Gortari, y los que defendían a Salinas de Gortari le echaban la culpa a Ernesto Zedillo. Sin embargo, este problema se tenía que afrontar. Era un problema muy fuerte. Y ocurrió por la prolongación del conflicto zapatista. El conflicto zapatista aún continuaba. Y también había brotes de guerrilla en Guerrero. O sea, ya no nada más era en Chiapas, también en Guerrero. Entonces, hubo una determinación al rechazo popular contra la figura del presidente. Se empezó a rechazar al presidente y el priismo en general. Entonces le empieza a echar la culpa al presidente en turno, pero no solamente a él, al priismo. Ahora, si le sumamos que tuvo que haber un rescate bancario, conocido como el FOBAPROA, porque en México se estaba corriendo el riesgo de que la gente perdiera su dinero, de que las empresas perdieran su dinero, porque los bancos estaban por irse a la quiebra. Entonces se toma la decisión de que haya un rescate bancario, conocido como el FOBAPROA. Y todo esto empieza a disgustar a la gente común. Y ya están totalmente conformes con la figura del presidente, con la figura del priismo. Las elecciones federales del año 2000 favorecieron el triunfo panista, Vicente Fox Quesada. Bueno, este es un acto aparentemente benéfico, no lo sabremos, pero en ese momento se pensó así, para la vida democrática del país. Porque a pesar de todas las dificultades que subsistían en el país, bueno, se pudo dar un cambio sin que hubiera derramamiento de sangre, sin que hubiera un levantamiento armado por parte del pueblo. Entonces, hay una descomposición interna del PRI. Esta descomposición es por las rivalidades que hay entre los grupos diferentes dentro del PRI y sus bases. Había personas que estaban en el PRI y no necesariamente tenían que ser de derecha, ni de izquierda, ni del centro. En el PRI había de todo. Entonces había rivalidades entre estos grupos, entre estas bases, y empieza a haber una corriente crítica de los líderes de ese tiempo. Uno de ellos es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Recuerden que él es hijo del presidente Lázaro Cárdenas, entonces tiene una voz moral muy fuerte dentro del país. Otro de ellos es Porfirio Muñoz Ledo, que también había sido priista y en este momento ya estaba en el Partido Revolucionario de la Democracia, PRD. Antes de las elecciones federales de 1988, suscitaron que el priismo perdiera eficacia como partido de Estado. Entonces, el PRI comenzó a perder esta fuerza. La vida política quedó marcada por la alternancia. Ahora ya no importa si no eres del PRI, puedes ser del PAN y puedes llegar a ser presidente. Y ahora ya lo sabemos, ¿verdad? Porque ahora nuevamente vivimos en la alternancia. ¿Ok? Entonces hay alternancia, hay una pluralidad partidista, ¿sí? Empieza a haber gobernadores de diferentes partidos, empieza a haber diferentes gobernadores, tanto del PAN como del PRD, no necesariamente tenían que seguir siendo del PRI. Ahora, el fortalecimiento de la vida democrática se manifestó al integrarse el Instituto Federal Electoral. En ese momento se conoció como IFE, Instituto Federal Electoral. Ahora se conoce como INE, pero es el mismo. Este organismo empieza a ser un organismo autónomo, descentralizado, independiente de la Secretaría de Gobernación. Antes no era así. Hasta ese momento se integra como un autónomo descentralizado, completamente independiente. Eso ha costado mucho al país, mucho dinero, mucho trabajo,
hubo un trabajo muy fuerte para empezar a hacer este organismo. Ustedes conocen las credenciales de lector que tienen sus papás, que tienen fotografía. Esas credenciales originalmente no fueron así. Antes fueron credenciales sin fotografía y que se tenía que ir de casa en casa para pedir información de cada persona, cuántos eran mayores de edad, cuál era su estado civil, cuál era su fecha de nacimiento, dónde vivían. Todo ese trabajo fue muy fuerte y se hizo en todo el país. Se sacó una credencial sin fotografía y después, más adelante, se pudo sacar una credencial con fotografía que ahora sirve para las elecciones y no nada más para las elecciones, sino para muchos trámites, ¿verdad? Ustedes hacen muchos trámites con la credencial de su papá y en unos pocos años la tendrán que hacer con la de ustedes. Bueno, la consolidación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, conocido como el COFIPE, a partir de 1990 fue propicia para que esa alternancia representara una verdadera expectativa para los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos civiles y preferencias partidistas. Todo este trabajo ha ayudado a que la gente se decida a votar y pueda estar más tranquila sabiendo que su voto se va a respetar y que es la forma de que nos pongamos de acuerdo. ¿Ok? Bueno, chicos, les voy a dejar una tarea. Ya con esto finalizamos Historia de México. Vamos a empezar con otras materias. ¿Sí? La tarea es, ¿cuáles fueron los movimientos sociales desde los años 60 como promotores de la participación ciudadana? Ya hemos hablado de algunos de ellos, pero ustedes los van a investigar. ¿Cuáles son? Los enumeran, ponen una pequeña información de cada uno, no tiene que ser muy larga, pero sí que los puedan identificar. ¿Qué se tuvo que hacer para llegar a esa participación ciudadana? Muchas gracias por su atención.